Espera, antes que te vayas, permíteme darte un versículo de la palabra de Dios. Dice en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios tiene una palabra para nosotros en este día y nos dice que nosotros solamente pidamos a Dios y Él va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él es un Dios de vivos, Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios misericordioso, grande en misericordia y verdad, y Él lo que promete cumple. Él ha prometido que va a estar con nosotros, que nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Tenemos que creer esa promesa, tenemos que creer en Dios, creer que Dios va a hacer la obra maravillosa en nuestras vidas y que nunca nos va a dejar. El hombre nos puede fallar, las personas, los seres humanos nos pueden fallar muchas veces, pero Él nunca te va a fallar, Él no te va a dejar, a pesar de lo grande que parezca tu aflicción, tu circunstancia. Él siempre va a estar contigo, la promesa de Él nunca falla, Él no falla en sus promesas, Él no falla en lo que te ha dicho, Él te ha dicho que te va a fortalecer, que te va a ayudar, por lo tanto tienes que seguir creyendo en Él, fortalece tu corazón en el poder de su fuerza. Cuanto más débiles somos, más se muestra el poder de Dios en nuestras vidas para ayudarnos, para fortalecernos, para cambiar ciertos aspectos en nuestra vida que necesitamos cambiar. Pero cada día necesitamos afinar más nuestra fe con Dios, afirmar nuestra fe en Dios, nuestra fe puesta sobre la roca que es Jesucristo, y cada día acercarnos a Él de corazón, en oración, en alabanza, en lectura de la palabra de Dios. Cada día acercarnos más a Él es la clave para nosotros vivir una vida tranquila en esta tierra. Dios nos dice que no importa cuál sea tu necesidad ni qué tan grande sea tu aflicción, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es la promesa de Dios, esa no es la promesa del hombre, es la promesa de Dios para nosotros, que nos dice pedid y se os dará. Qué promesa tan grande para nosotros en estos tiempos difíciles. Pedid y se os dará, que pidamos y Él nos va a dar las peticiones que nosotros hagamos. Claro que si nosotros pedimos a Dios algo, como creyentes, como hijos de Dios, van a hacer peticiones que agraden a Él. Dice que si nosotros pedimos, pero Dios no nos responde, es porque nosotros no estamos pidiendo bien. Y cuando un cristiano verdadero se consagra a Dios, cuando un cristiano verdadero empieza a vivir más cerca de Dios, se da cuenta que las peticiones que tienen que hacer son peticiones con visión de una vida futura en el reino de los cielos, que aporten a nuestra vida espiritual, más que en las cosas terrenales, o que sean de gran provecho en nuestra vida espiritual. Porque lo mejor dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Por lo tanto, si estás en enfermedad, en aflicción, en crisis, quiebra financiera, cual sea tu circunstancia, solamente confía en Dios, solamente créele a Él, cree en Él, y Él va a hacer la obra maravillosa en tu vida. Solamente cada día que tus peticiones se asemejen a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Cada día dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él lo hará. Si nuestras peticiones se amoldan a la voluntad de Dios, entonces todo lo que pidamos, Dios nos va a responder. No hay ninguna petición que no va a ser no respondida por Él. Él va a responder todas tus peticiones. Solamente confía en Dios, cree que Él va a hacer la obra en tu vida. No te detengas, no desmayes, no importa que estés pasando momentos difíciles. Sé que los momentos difíciles a veces duelen en nuestras vidas, son difíciles de pasar, son difíciles de superar, pero tenemos un Dios, tienes un Dios, yo tengo un Dios, tenemos un Dios todopoderoso que nos va a ayudar, que nos va a fortalecer y que jamás nos va a dejar. La promesa de Él es fiel. Él es fiel a sus promesas. Dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Eso es lo que Él nos ha prometido. Él nos ha prometido que no nos va a dejar. Él nos ha prometido fortalecernos en los momentos difíciles, estar con nosotros. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Es la promesa de Dios. Dice, cuando pases por las aguas no te anegarán, y cuando pases por el fuego ni la llama arderá en ti. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Es la promesa de bendición para nosotros, de Él estar con nosotros cada momento de nuestras vidas. Y cuando nosotros nos humillamos más a Dios, nos consagramos, cuando nos apartamos de las cosas negativas, de las cosas que nos llevan al pecado, cada vez más experimentamos la bendición de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, a pesar de los momentos difíciles que esté pasando, solamente confía en Dios, acércate más a Él, acércate y atrévete a confiar a pesar de la crisis, de la circunstancia, a pesar de que las lágrimas estén cayendo, de tanto dolor, de la crisis familiar que estés atravesando. Atrévete a confiar, atrévete a creer, porque Él tiene un propósito para tu vida. Una vez que nosotros le entregamos nuestra vida a Él, al Todopoderoso,
Recuerda esto siempre y nunca te olvides. Recuerda esto siempre. Nada de lo que ocurre en tu vida ocurre por casualidad, sino que Dios tiene un propósito para nosotros, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Dice, si estamos bajo su sombra, todo lo que ocurre en nuestras vidas está bajo su control, y Él tiene el control de todo, y Él jamás pierde el control como nosotros los seres humanos. Nosotros podemos fallar de pronto, hay veces que podemos tomar decisiones equivocadas, pero Él jamás. Él es el dueño del conocimiento en el mundo. Él conoce todo, lo sabe todo, sabe el pasado, el presente y el futuro, por eso sabe qué es lo mejor para ti. Hay ocasiones en las que nuestras peticiones no se responden en el tiempo que nosotros pensamos que deberían responderse. Y nosotros decimos, pero parece que Dios me ha olvidado. Y no es así, sino que Dios no responde esa petición en ese momento, porque no era el tiempo adecuado. Pero en otro momento vas a ver que en el tiempo adecuado Dios va a responder tu petición y te va a dar aquello que tú necesitas conforme a su voluntad y conforme a su gracia, conforme a su misericordia. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios nos da todo lo que necesitamos en el momento adecuado. Dios nos responde en el momento adecuado. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Él siempre llega a tiempo a socorrernos, a fortalecernos, a ayudarnos, darnos las fuerzas. Cuando pensamos que ya se acabó todas las fuerzas para nosotros, cuando pensamos que ya no podemos más, en ese momento llega el socorro. Y encuentras la victoria para esa enfermedad, encuentras la victoria para esa crisis. Y cuando miras hacia atrás todo lo que pasaste, te das cuenta que Dios llegó en el momento adecuado, porque esa crisis que viviste te ayudó a fortalecer tu fe, a fortalecer tu confianza en Dios. Y dices, bueno, esa crisis que viví me enseñó a que no tengo que caminar en una vida libertina y tengo que caminar en una vida agradable a Dios. Y te das cuenta que en ese proceso, ese desierto, Dios permitió para formar tu corazón en un corazón que busque más a Dios, que confíe solamente en Dios, para formar un corazón que esté fortalecido en el poder de la fuerza de Dios. Cuando estamos encomendados en las manos de Dios, que Él permite que pasemos un desierto, eso tiene un propósito en nuestras vidas. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios los hizo pasar a través del desierto para formarlos como una nación. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, muchas veces llegamos con diferentes caracteres, con diferente forma de ser, con diferente forma de pensar, pero poco a poco Dios va amoldando nuestra vida según el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, para que nuestra vida cambie y nos amoldemos a la imagen de Cristo, para que nos parezcamos cada vez más a Cristo, porque Él es nuestro Maestro y a Él tenemos que parecernos. Es por eso que hay veces el desierto es necesario en nuestras vidas. Los momentos difíciles son necesarios en nuestras vidas, porque son los que nos enseñan a confiar más en Dios. Así que ese desierto que estás pasando tiene un propósito, porque tú estás entregado en las manos de Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Si has aceptado a Cristo en tu corazón, no tienes por qué temer. No tienes por qué temer, aunque se levanten contra ti ejércitos. Dice en el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, y no temerá mi corazón, y en Jehová estaré confiado. Esa debe ser tu palabra en los momentos difíciles. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. Esa debe ser nuestra oración en los momentos difíciles, y Él nos va a fortalecer, nos va a ayudar. No importa qué tan grande sea la crisis, la circunstancia. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Como puede ver, a lo largo de toda la Biblia encontramos promesas de bendición para aquellos que obedecen a Dios y promesas de respuesta para aquellos que lo son fieles. No hay ninguna persona que siendo justo haya sufrido y no haya pasado eso con un propósito. Por ejemplo, Job, cuando sufrió, pasó momentos muy difíciles. Dice, todo su cuerpo fue mutilado porque todo su cuerpo se gusanaba y mientras él estaba en vida. Pero sabe, todo eso tenía un propósito para él. Todo eso tenía un propósito para él. Y al final él vio la gloria de Dios cuando vio multiplicado todo lo que tenía por 2 y mucho más de lo que él antes tenía. Y tuvo muchas mejores cosas de las que antes tenía. ¿Por qué? Porque decidió confiar en Dios, y Dios sabía que Job iba a soportar las luchas y las pruebas que le venían. Y Job tuvo que probarse a sí mismo en medio de la aflicción a confiar más en Dios y mantener su fidelidad. Cuando todo está bien es fácil confiar en Dios, es fácil decir todo, yo confío en Dios, yo sí creo en Dios. Pero los momentos difíciles son los momentos en los que verdaderamente salen los verdaderos adoradores, los verdaderos hijos de Dios. En los momentos de crisis verdaderamente sabes quién te ama. En los momentos de crisis sabes si el esposo te ama o la esposa te ama.
El amigo que siempre ha sido tu amigo, en los momentos de crisis, si está contigo, te ayuda a sobresalir esas crisis, entonces sabes que es tu amigo. Así es nuestra relación con Dios. Si nosotros en los momentos difíciles hemos aprendido a confiar en Dios, no blasfemar de Dios, entonces nuestra vida espiritual está madurando y tenemos una comunión buena con Dios. Pero si en los momentos difíciles, a pesar que Dios ha estado siempre con nosotros, pero llega una crisis pequeña y empezamos a blasfemar de Dios, entonces algo está ocurriendo y necesitamos cambiar eso. Así que nuestra perspectiva tiene que cambiar y cada día nuestra comunión con Dios tiene que renovarse cada mañana, cada día, y aprender más a confiar en Dios, amarle más a Él y dejarnos guiar y dejar que Dios use tu vida, que Dios haga obras maravillosas en tu vida. Así que no te rindas, no desmayes, lo mejor está por venir. Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.